Buenas noches, soy el doctor Gabriel Villarreal, de Neurología. Me encuentro cursando actualmente el diplomado en Medicina del Sueño por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Voy a presentar un caso clínico relacionado a mi especialidad médica y aplicando los conocimientos que hemos aprendido durante estas semanas del diplomado en línea. Voy a proceder a compartir pantalla. Estoy dando clic en pantalla completa. Vamos a iniciar. Este paciente fue a mi consulta hace algunas semanas. Es un paciente masculino de 58 años de edad, de religión católica, ocupación comerciante, originario del Estado de México y residente actual de la Ciudad de México, de lateralidad diestra. Como antecedentes serofamiliares tenemos que tanto su madre como su padre se encuentran ya fallecidos, la primera por infarto agudo del miocardio, el segundo por un stroke, un EBC isquémico, y ambos padecían de hipertensión arterial. También quise agregar aquí un antecedente muy importante que está relacionado con el resto de la historia clínica, que igual y no necesariamente es un antecedente familiar, pero que sí es de mucha importancia en este caso. El paciente refiere que hace 8 meses su cónyuge, su esposa, falleció por complicaciones de la enfermedad que estamos cursando actualmente de COVID-19. En los antecedentes personas no patológicos no había ninguno relevante para el padecimiento actual. Dentro de los personas patológicos, el paciente se conoce con epilepsia desde los 25 años de edad. Actualmente tiene 58 años y desde los 25 se conoce con diagnóstico de epilepsia. Las características semiológicas descritas de su epilepsia nos comenta que son de predominio nocturno, que son crisis motoras tónico-clónicas de breve duración, en tratamiento actual con valproato de magnesio de 600 miligramos vía oral cada 12 horas, oscarbazepina 600 miligramos vía oral cada 12 horas y clonazepam de 2 miligramos media tableta cada 12 horas. El paciente refiere un buen apego al tratamiento y no presentar crisis desde hace 4 años. Entonces, pues por definición, al menos por la definición del ELAE 2017, es un paciente en buen control de crisis epilépticas, hasta lo ocurrido recientemente. El motivo de consulta fue un aumento en la tasa de crisis epilépticas. Como padecimiento actual, tenemos que inició desde hace un mes al presentar un aumento en la tasa de crisis epilépticas, siendo la frecuencia actual de crisis de 2 crisis de promedio nocturno y estas se presentan 2 veces por semana. Refiere que se percata las mismas al despertar al día siguiente con dolor muscular generalizado y fatiga. Niega olvido de tomar alguna dosis de antiepiléptico o cambio en la marca comercial de algunos de estos fármacos antiepilépticos. Su última crisis fue hace 3 días y esta incluso fue matutina, siendo el paciente asistido por transeúntes en la vía pública. Entonces tenemos un paciente que ya se conoce con epilepsia, que estaba en buen control de la epilepsia con los 3 fármacos que les había comentado y que tiene el antecedente de que su esposa falleció hace 8 meses por COVID-19 y el paciente de un mes a la fecha se ha percatado. Hay que tomar en consideración que las epilepsias que él comenta son de predominio nocturno y ahora que su esposa no está, no hay quien las pueda atestiguar durante la noche. El paciente se percata que tiene un aumento en la tasa de crisis debido a que al día siguiente despierta con esa sensación de fatiga y sensación de dolor muscular que refieren muchos pacientes que tienen crisis epilépticas, sobre todo más bien crisis epilépticas de tipo motor durante la noche, que se acompañan con dolor muscular al día siguiente que despierta. Al interrogatorio dirigido, el paciente refiere que se encuentra temeroso, intranquilo y en constante preocupación. Refiere pesadillas casi diarias a partir del fallecimiento de su esposa, las cuales le provocan despertares nocturnos con insomnio consecuente de mantenimiento, y al día siguiente refiere que incluso ha llegado a presentar somnolencia diurna. Refiere también que además del fallecimiento de su esposa, en los últimos 8 meses, sus 3 hijos han enfermado también de COVID-19. 2 varones han sobrevivido a la enfermedad sin aparentes secuelas, pero su hija menor se encuentra cursando actualmente con COVID-19 y se encuentra en aislamiento social en su hogar. El paciente ya ha recibido ambas dosis de la vacuna Sinovac, siendo la última dosis hace un mes, y refiere también que él no ha padecido de COVID-19. En la exploración física no encontramos ninguna alteración, tanto en la exploración física general como tampoco ninguna alteración en la exploración física neurológica.
Entonces, pues quise integrar de esta manera los diagnósticos del paciente como diagnósticos sindromáticos y diagnósticos nosológicos. El primero, pues obviamente tiene una crisis de inicio desconocido, tipo motor, tónico, clónico, y dentro de los trastornos del sueño lo clasifiqué como una parasomnia, y dentro de las parasomnias como terror nocturno o terrores nocturnos. El diagnóstico nosológico del primer diagnóstico sindromático, pues sería una epilepsia del lóbulo frontal. Estas epilepsias se caracterizan por ser epilepsias de tipo motor, de breve duración, de predominio nocturno. Y la parasomnia o terror nocturno relacionado en este caso sería por un trastorno por estrés postraumático. El paciente también cumplía con los criterios diagnósticos del DSM-5 para poderlo clasificar como un trastorno por estrés postraumático. Y pues ya desde esta diapositiva podemos encontrar una correlación o un disparador o un trigger en este caso de cuál es el precipitante o desencadenante de que un paciente que se encontraba ya con un adecuado control de crisis hace 4 años presenta de un momento a otro un descontrol en las crisis, que es en este caso pues la presencia del insomnio o el terror nocturno asociado por el trastorno por estrés postraumático que está ocasionando un insomnio de mantenimiento, y esto como consecuencia lleva al paciente a constar con el neurólogo debido a un aumento en la tasa de crisis. Una epilepsia que ya se encontraba en control y que ahora está en descontrol. Este es el cuadro de la clasificación actual de 2017 por la ILAI. Tenemos que las crisis actualmente se clasifican en crisis de inicio focal, y crisis de inicio generalizado y crisis de inicio desconocido. En este caso, debido a que no tenemos quien atestigua las crisis, las cuales son de periodo nocturno, decidí dejarlo como una clasificación de inicio desconocido, tipo motor, tónico, clónico. Dentro de las parasomnias, como hemos visto en el transcurso del curso, estas se clasifican en parasomnias relacionadas al sueño no mor y parasomnias relacionadas al sueño mor. Dentro de las parasomnias relacionadas al sueño no mor, tenemos a los despertares confusos, al sonambulismo, a los terrores nocturnos y al trastorno alimenticio relacionado al sueño. El paciente, por tanto, entra en la categoría de los terrores nocturnos, por tanto, se engloba como una parasomnia de sueño no mor. Y hablando un poco sobre la epilepsia del lóbulo frontal, les comentaba que la semiología de este tipo de epilepsia es extremadamente diversa. Se caracteriza por convulsiones breves desde el inicio a la terminación, son por lo regular pues, en menos de 30 segundos, son de predominio nocturno, ocurre en grupos musculares contiguos, tiene una tendencia rápida de focal a bilateral, tónico-clónico o tónico. Esto quiere decir, o sea, el área epileptógena por lo regular siempre inicia en un lóbulo frontal, puede ser derecho o izquierdo, pero debido a las múltiples interconexiones por la gran diversidad, por la gran cantidad de, de comisuras entre ambos lóbulos, este tipo de epilepsia tiende a pasar de focal a bilateral en la gran mayoría de los casos y en cuestión de segundos. Se caracteriza también por un mínimo estado posictal confusional, también por actividad clónica y postura tónica asimétrica en 90% con manifestación motora. Algunos pacientes llegan a presentar la bien conocida postura del esgrimista o incluso una progresión a marcha jacksoniana. Los automatismos por lo regular son con gesticulaciones, y algunos pacientes pueden referir auras o premoniciones que anteceden a la pérdida de la conciencia y la crisis con miedo y ansiedad. Y el arresto del lenguaje se presenta cuando el foco se encuentra en el hemisferio dominante. Ahora, respecto al trastorno por estrés postraumático, actualmente por criterios del DSM-5, se comenta que para poder decir que un paciente, o bueno, para poder tener la sospecha de que un paciente se encuentra con ese trastorno, tenemos que tener o cumplir con el punto A, una exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Una experiencia directa del suceso traumático, presencia directa del suceso ocurrido a otros, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o un amigo íntimo, en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, y el suceso ha de haber sido violento o accidental, y una exposición repetida o extrema de detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, lo que se comenta en el DSM-5 son socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles de maltrato infantil.
Entonces aquí tenemos que el paciente sí ha tenido una exposición a la muerte, y este pues es por el suceso traumático que vivió debido al fallecimiento abrupto de su esposa y la preocupación en la que se ha encontrado inmerso durante estos 8 meses debido a que sus 3 hijos han padecido también la enfermedad. El DSM-5 también comenta que aparte de estos criterios mayores también tiene que tener la presencia de alguno de estos criterios intrusivos. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios o intrusivos del suceso traumático, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático, y también reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si repitiera el suceso, malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático, y reacciones fisiológicas intensas o factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. ¿Sí? Entonces, pues podemos entablar en este paciente el trastorno por estrés postraumático por criterios del DSM-5. Respecto a comentario o discusión de este caso, me di a la tarea de buscar una búsqueda intencionada en PubMed y encontré este artículo que me llamó mucho la atención, de Epilepsy Research, es del 2017, en la cual, bueno, ese es el título, Insomnia in People with Epilepsy, a Review of Insomnia Prevalence, Risk Factors and Associations with Epilepsy-Related Factors. En este estudio se estudió la prevalencia de insomnio tanto en adultos como en niños, los factores de riesgo y la asociación con factores relacionados a la epilepsia, o sea, más sobre todo al mal control de crisis. Los resultados mostraron que en adultos la prevalencia del insomnio fue del 28.9 al 51% según la escala del índice de gravedad del insomnio, mayor de 15, del 36 al 74% según el DSM-4 y la clasificación de los trastornos del sueño segunda edición. En comparación con los grupos control, los pacientes con epilepsia en comparación del grupo control, o sea, pacientes sin epilepsia, tenían una mayor frecuencia de síntomas y trastornos de insomnio. El insomnio se asoció con una mayor deterioro en la calidad de vida y un mayor grado de síntomas depresivos en varios estudios, y se relacionó además con el sexo femenino, el control deficiente de crisis y la politerapia con fármacos antiepilépticos. ¿Okay? Finalmente, el tratamiento que ofrecía este paciente, al ser yo el primer médico de contacto que vio este problema y que lo asoció, no solo, o sea, mi intención o lo que quiero dar a entender es que el paciente acudió conmigo por un descontrol de crisis. Sí, yo soy médico neurólogo y puedo atender de fu a fa cualquier trastorno epiléptico o algo relacionado a lo mismo. Sin embargo, muchas veces tenemos la idea errónea de que en un paciente con descontrol de crisis tenemos que aumentar la dosis de antiepiléptico o tenemos que agregar otro medicamento antiepiléptico. En este caso, el paciente se encontraba con una adecuada combinación de fármacos antiepilépticos y en adecuadas dosis. Teníamos 4 años de un adecuado control de crisis y ahora teníamos un nuevo precipitante o un trigger que estaba provocando este descontrol, que en este caso pues era el insomnio de mantenimiento debido a la parasomnia, dígase el terror nocturno, y la base nosológica de estos terrores nocturnos era el trastorno por estrés postraumático. Entonces aquí la clave para lograr el control de crisis no sería una modificación en las dosis o combinación de fármacos antiepilépticos, sino que hay que ver todo lo que está alrededor de la epilepsia, que en este caso son los diagnósticos alternativos que les he comentado, y tratar los mismos. Entonces al paciente pues le inicié sertralina 50 miligramos vía oral cada 24 horas, y para la cuestión de las pesadillas, terrores nocturnos, quetiapina en dosis de aumento, primero de 25 miligramos y después aumentar a 50 miligramos. Y pues decidí referirlo para que se inicie terapia por psicología. Al paciente lo voy a ver dentro de 2 meses y voy a valorar de nueva cuenta su estado basal, o sea, cómo se encuentra ahora en este momento, que si se ha logrado el control adecuado de crisis, al menos a como estaba previo a que tuviera este descontrol. Y pues obviamente también preguntar sobre la calidad de sueño, ¿no? La calidad de sueño, si lo logra conciliar, si lo logra mantener, y si no hay
una fragmentación, interrupción, y si es un sueño de calidad, o sea que no presente, por ejemplo, terrores nocturnos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.